Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, completamente sorprendidos y ansiosos por saber más. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy tiene el potencial de sacudir el mundo del espectáculo y las redes sociales. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza, dos talentos que han conquistado corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Esa pareja que tantas pasiones desató, esa química que traspasaba la pantalla y que se rumoreaba que iba más allá de la ficción, parece que ha dado un giro de 180 grados, ¿y de qué manera? Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia que, francamente, nadie vio venir. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí o aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de estas primicias y todos los chismes jugosos del mundo del entretenimiento. Un clic y listo para estar al día. La noticia que ha estallado como una bomba en las redes y en los medios turcos, y que rápidamente ha cruzado fronteras, es la siguiente: se confirma una colaboración profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no se trata de un reencuentro casual, ni de un simple saludo en un evento. Estamos hablando de un proyecto conjunto, algo que ha generado miles de especulaciones y, por supuesto, una ola de entusiasmo y curiosidad sin precedentes. ¿Se imaginan a estos dos, que ya nos regalaron tantos momentos inolvidables en Erkenci-Kuş, trabajando juntos de nuevo? La pregunta del millón es: ¿en qué consiste este proyecto? Los rumores iniciales apuntan a que podría ser una serie de televisión de alto presupuesto, algo que, dado su talento y el arrastre que tienen, tiene todo el sentido del mundo. Pero, ¿qué tipo de serie? ¿Una comedia romántica que nos recuerde la magia que ya vivimos, o algo completamente diferente, que explore facetas nuevas de su actuación y de su conexión? La verdad es que por ahora la información oficial es escasa, lo cual, como bien saben, solo alimenta más el misterio y las ganas de saberlo todo. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su físico imponente, ha estado explorando diferentes caminos en su carrera. Después del éxito rotundo de Erkenci-Kuş, ha participado en producciones internacionales, probando suerte en Italia con proyectos que le han valido un nuevo público y consolidado su estatus de estrella global. Ha protagonizado Viola come il mare, una serie que fusiona drama y misterio, y ha participado en otras producciones italianas, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes mercados. Su atractivo físico y su personalidad magnética lo han convertido en un fenómeno internacional, y su presencia en cualquier proyecto asegura una audiencia masiva. Por su parte, Demet Özdemir no se ha quedado atrás. Ha seguido brillando en la televisión turca, participando en dramas que han sido aclamados tanto por la crítica como por la audiencia, demostrando una versatilidad actoral que la ha posicionado como una de las actrices más importantes de su generación. Ha cautivado al público con su interpretación en series como Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Anfara, donde ha abordado roles más complejos y maduros, mostrando una profundidad emocional que va más allá de sus papeles iniciales. Verlos reunidos entonces no es solo un reencuentro, es la unión de dos fuerzas que prometen crear algo extraordinario. Imaginen la expectación, la cantidad de miradas puestas en este proyecto. Las plataformas de streaming, las productoras, todas deben estar pugnando por tener los derechos. La química entre Can y Demet era innegable, un fuego que encendió la pantalla y que muchos esperábamos volver a ver. Ahora, la incógnita es si esa química se mantendrá intacta, si evolucionará, o si será canalizada de una manera completamente nueva y sorprendente. Los detalles que han trascendido, aunque pocos, son suficientes para avivar la imaginación. Se habla de una posible colaboración con una importante casa productora internacional, lo que confirmaría el alcance global del proyecto. Esto significa que no solo Turquía estará pendiente, sino que medio mundo estará pegado a la pantalla. La fecha del anuncio, el 14 de noviembre de 2025, sugiere que este proyecto ha estado gestándose durante un tiempo considerable. Y es precisamente esa espera, esa anticipación, lo que hace que la noticia sea aún más impactante. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y expectativas. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir son tendencia mundial. Los fans están reviviendo momentos icónicos de Erkenci-Kuş, compartiendo fotos y vídeos, y soñando con lo que vendrá. Es un fenómeno Q.
Demuestra el poder de estas dos estrellas y el impacto que tienen en su audiencia. La elección de una fecha tan específica, casi 2 años antes de que podamos ver el resultado, es una estrategia deliberada para mantener la expectación al máximo y generar un aura de misterio alrededor de la producción. Esta anticipación controlada es típica de los grandes proyectos, donde cada detalle se planifica para maximizar el impacto mediático. Piensen en las posibilidades. ¿Será una historia de amor apasionado con giros inesperados? ¿O quizás un drama histórico que los posicione en roles completamente diferentes? Podría ser incluso un thriller psicológico, donde la tensión y la química se manifiesten de otra manera. La versatilidad de ambos actores abre un abanico infinito de posibilidades. Khan ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y vulnerables, como se vio en algunos de sus roles más recientes, donde exploró matices que iban más allá del galán superficial. Ha mostrado una faceta más introspectiva y dramática que ha sido muy bien recibida por la crítica. Mientras que Demet ha brillado en roles que requieren una gran carga emocional y una presencia escénica cautivadora. Su capacidad para transmitir sentimientos profundos con una sola mirada o un gesto sutil la ha convertido en una de las actrices más admiradas de su generación. Juntos tienen el potencial de crear algo que trascienda las expectativas, algo que marque un antes y un después en sus carreras y en la industria del entretenimiento. La forma en que gestionarán esta colaboración será clave. ¿Habrá algún tipo de guiño a su pasado juntos, a la nostalgia de Erkencikus, o buscarán una independencia total, un nuevo comienzo? Personalmente creo que un equilibrio entre el reconocimiento de lo que los unió y la apuesta por algo nuevo podría ser la fórmula perfecta. Un guiño sutil a su pasado podría deleitar a los fans, mientras que una apuesta por la originalidad y la exploración de nuevos territorios interpretativos sería un testimonio de su crecimiento profesional. Es importante recordar que las carreras de los actores son un viaje constante de evolución. Han aprendido, han crecido, han enfrentado desafíos y han cosechado éxitos. Esta colaboración no es solo un reencuentro nostálgico, es una oportunidad para verlos en una nueva etapa de sus vidas y carreras, con la madurez y la experiencia que han adquirido. Imaginen la energía que pondrán en escena, la profundidad que aportarán a sus personajes. La expectativa no solo se centra en la historia, sino también en la forma en que ellos interpretarán sus roles y la dinámica que establecerán en pantalla. ¿Cómo se sentirán al trabajar juntos de nuevo después de tanto tiempo? ¿Será como reencontrarse con un viejo amigo o será un desafío profesional? Las entrevistas previas al lanzamiento del proyecto seguro que nos darán pistas, pero por ahora, solo podemos especular. La distancia temporal entre Erkencikus y este nuevo proyecto les ha permitido consolidar sus carreras individualmente, enfrentando diferentes tipos de producciones y roles. Esta nueva colaboración podría ser una oportunidad para fusionar esas experiencias y mostrar una versión aún más madura y sofisticada de su talento. Los fans, por supuesto, están divididos entre la emoción pura y la cautela. Algunos sueñan con un nuevo romance entre ellos, un desenlace que trascienda la pantalla y que se convierta en realidad, tal como ocurrió en su momento. La química que mostraron en Erkencikus fue tan palpable que muchos esperaban que su relación fuera más allá de la ficción. Otros, más centrados en lo profesional, esperan que este proyecto sea una obra maestra cinematográfica, independientemente de su vida personal. Quieren ver una historia bien escrita, una dirección impecable y actuaciones que los dejen sin aliento. Lo que sí es seguro es que la atención mediática será brutal. Cada movimiento, cada declaración, cada foto que compartan será analizada al milímetro. Y eso, para bien o para mal, forma parte de la vida de las grandes estrellas. La presión mediática puede ser un arma de doble filo, pero también puede ser un motor para que los artistas den lo mejor de sí mismos. Este anuncio del 14 de noviembre de 2025 es más que una simple noticia de entretenimiento. Es un evento que genera conversación, que impulsa la imaginación y que, sin duda, va a mantenernos a todos expectantes. ¿Qué tipo de impacto tendrá esta colaboración en sus carreras individuales? ¿Podría este proyecto abrirles las puertas a nuevas oportunidades internacionales aún mayores? La respuesta a estas preguntas solo el tiempo la tendrá. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la expectación está por las nubes. La industria turca del entretenimiento ha demostrado una y otra vez su capacidad para crear contenido de calidad que resuena a nivel mundial. Y con Can Yaman y Demet Özdemir al frente, las posibilidades son infinitas. El mercado global de
Ries y Películas está en constante crecimiento, y una producción protagonizada por estas dos estrellas tiene el potencial de romper récords de audiencia y convertirse en un fenómeno cultural. Ahora mismo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo podremos ver algo de este proyecto? ¿Se filtrarán imágenes del rodaje? ¿Habrá un tráiler pronto? La verdad es que las productoras suelen ser muy celosas de su información hasta el momento adecuado. La estrategia de mantener la información bajo llave hasta el momento oportuno es una táctica común para generar expectación y controlar la narrativa mediática. Pero no se preocupen, porque aquí en nuestro canal, nos encargaremos de traerles todas las novedades tan pronto como salgan a la luz. Estén atentos a nuestras redes sociales y por supuesto a nuestros próximos vídeos. Nos comprometemos a ser su fuente de información más confiable y actualizada sobre este emocionante proyecto. En resumen, mis queridos amigos, la noticia es impactante. Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Erkenzicus, unirán sus talentos en un nuevo e intrigante proyecto que se desvelará en el 14 de noviembre de 2025. Los detalles aún son escasos, pero la expectación es máxima. ¿Será una serie, una película? ¿Qué tipo de historia nos contarán? Lo único que sabemos con certeza es que esta colaboración tiene el potencial de ser un evento cinematográfico de proporciones épicas, reuniendo a dos de las estrellas más queridas y talentosas del panorama internacional. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, y sé que muchos de ustedes estarán tan emocionados como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué esperan de este nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir protagonizar juntos? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, para que nadie se pierda esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y sorpresas. Hasta pronto.